Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos de nuevo una vez más por 38 ava, si se puede decir así, 38ª 38ª vez, vez claro. a este podcast del baúl de los conocimientos inútiles. Conmigo, como siempre, Francisco García, que está buscando trabajo. Si alguien sabe un publicista medio decente que necesiten por ahí, pueden contactarlo. Gracias. Y mi persona, Rafael Peraza, justamente. Y el día de hoy, bueno, venimos a hacer lo que siempre hacemos, hablar de las personas más importantes en alguna área de cada siglo. Esta vez estamos hablando de los artistas más importantes del siglo XX para Específicamente nosotros. pintores, en este caso. Exactamente. El siglo pasado hablamos de artistas en general, ahí metimos pintores, metimos Músico músicos, esta vez separamos pintores de músicos. Va y a de haber escritores. también, exactamente, a ver, solo un escritorio dedicado solo a escritores, pero por ahora nos dedicamos a los artistas, ¿no? Por mi lado, me voy full hispano. Un pequeño spoiler: 3 de 4 personajes van a ser hispanos. Primera vez que pasa eso en este podcast, ¿no? Yo me voy con la mexicana Frida Kahlo y con el español / francés. Muchos dirán más francés que español, pero de todas formas español al fin. Pablo Picasso, Pero di el ¿no? Y nombre tú, completo. no, coño, no voy a decir los 80 nombres que tiene ese tipo. Y Picasso es el último apellido porque es el apellido materno, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, Pablo Picasso. Si quieres te lo digo, aquí lo tengo, mira. Pablo Nepomuceno, Francisco de Paula, no sé qué tanto Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Crispín Cristiano, María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Nacido Me el parece 25 de bien. octubre de 1881. Pero bueno, ya hablaré un poco más de él. Me voy con Picasso y con Frida Kahlo, en resumidas cuentas. Muy ¿Y tú te bien. vas con? Yo me voy con Salvador Dalí, Muy archinémesis de bien. Picasso, También español, exactamente. asimismo catalán, y me voy Catalán. con Andy Warhol, el El único que no es representante hispano. anglosajón. Exactamente, primera vez que nos pasa eso. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de cada uno, lo que siempre hacemos es dar los resultados de la vez pasada. El episodio anterior, si no estoy mal, fue una victoria de... Bueno, el antes del anterior, ahora que lo pienso, ¿no? Fue una victoria de Castro, si no estoy mal, ¿sí? Ajá, por ¿Qué pasó poquito. la semana pasada, Fran? Pues ganaron los Beatles. Felicitaciones, ¿Ganaron Rafa. los Beatles? Coño, ¿por Yo cuánto? te dije Cuenta. que estaban robados. Bueno, No, tú no me 23. dijiste. No, 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 no. Yo te dije que no estaban robados. No, tú ¿Cuánto fue? dijiste eso. Yo te dije que estaban robados. Ganaron con ¿Cuánto fue? 33,9%. ¿Y eso para ti es robado? Castro ganó con Sí. 32. Bueno, mira, acaba de votar a alguien, literalmente te estoy contando los resultados. Ahora los Beatles sacaron 34,1%. Está bien, está Muy bien, está bien. bien. 34, está bien. Está bien. Ajá. Y de segundo lugar, Freddie Mercury con 30,5%. Marico, estuvo súper parejo. Está robado, está robado. Súper pareja la vaina. De tercer lugar, Elvis Presley con 22%. Y de último, Frank Sinatra con un 13,4%. Resultados más o menos similares, excepto por Sinatra, justamente a los que tuvimos el anterior a ese, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, interesante que hayan ganado los Técnicamente en Beatles. votos en general gané yo, pero pues el más que ganó fuiste tú. Ah, si eres Así que gafo. déjalo así. Si eres gafo. Aquí no hablamos. Mira, esto de nuevo, lo que siempre decimos: esto no eres tú contra mí. Esto es ver quién es el personaje más importante. Y Está el siglo bien. pasado. Y el siglo pasado, los Solamente dejo músicos. ese dato ahí para Ujú. dejarlo ¿Y caer nomás. cuánto te gané yo, Fran? Solo para acordarme. ¿Cuándo fue el que te gané como con 80 y pico, 85% de Pues los votos? marico, si tú no te acuerdas, no es relevante saberlo. Pero bueno, nada, Fran, ¿quieres comenzar tú o comienzo yo con los personajes? Voy a comenzar yo. Esta vez tú Dale, pues comenzaste échale el plomo. pasado, comienzo yo. Y bueno, vamos a comenzar con Salvador Dalí, ¿verdad? Ujú. Salvador Dalí, que no tiene un nombre tan absurdamente largo como Picasso, solamente se llama Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Ujú. Él nació en un pueblo llamado Figueras, eso es en Cataluña, y muere en ese mismo pueblo. Figueras, si no me equivoco, igual me pueden corregir aquí nuestros amigos españoles, queda por la zona de Girona, Gerona en español, no me voy a meter en ese debate. Y pues nada, él nace en una familia en donde poco después del nacer muere su hermano mayor, ¿verdad? Y él genera una especie de crisis
se disoció su identidad y él pensó que era la reencarnación de su hermano. Esto es una manera de decir que Dalí fue un tipo raro toda su vida. Como casi todos los artistas. No, pero es que este se pasaba de raro, o sea, vamos a hablar de gente excéntrica como Warhol, gente rara como Picasso. Hemos hablado de Van Gogh, coño, o sea... Sí, pero es que Dalí lo llevaba a otro extremo. Porque Bueno, al menos ¿por qué? Van Gogh se jodía solo el mismo, pero bueno. Y Dalí se le considera el máximo representante del surrealismo, siendo que lo votaron del movimiento surrealista por un juicio que hablaré más adelante. Él en su infancia, Dalí pasa súper mega amamantado de su mamá y pegado a su mamá. Su papá era abusivo con él, era un hijo de puta, era un abogado, y lo golpeaba mucho y lo trataba súper mal, pero la madre era todo lo contrario. El papá, obviamente, típico papá, tienes que ser médico o abogado, si no, no vas a hacer nada en la vida. Mientras tanto, su madre, sí de verdad, le decía a Dalí, no, tú sigue con tus impulsos artísticos, sigue estudiando arte, no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? A los 16 años muere la mamá de Dalí. Dalí dirá durante toda su vida, incluso después de que se muera su musa, que es Gala. Esa es una palabra que vamos a oír mucho en este podcast, musa. Uh-huh. El mismo Dalí, él dice que ese fue el peor día de su vida y es el peor dolor que él sintió, o sea, que ha sentido durante toda su vida. Porque cuando él muere su madre, bueno, él básicamente se va de su casa, luego después de eso se aleja de su padre, de su familia. Y él, ante todo esto, él entra a la escuela de arte, no me acuerdo el nombre, pero es una escuela de arte donde él llama la atención y conoce ciertas figuras muy importantes, sobre todo en esta época de las vanguardias españolas, no solo en pintura, sino también en cine. Porque conoce gente como Luis Buñuel, conoce a Pablo Picasso, conoce a André Breton, y conoce a por lo menos gente como Juan Gris, que fueron todos también exponentes del cubismo. Rafa hablará más de eso más adelante. Y claro, aquí Dalí, pues él es un genio. O sea, él empieza a exceder y además tiene un talento natural increíble. Y como típico genio, pues se va de la escuela de arte porque dice, yo no quiero hacer exámenes, yo no quiero hacer esta vaina, ¿qué es esto? No. Pero él era tan bueno que se podía dar el lujo de mandar a la escuela de arte a la mierda y empezar a tener su propia carrera de pintor desde muy joven. Dalí, estos son los años 20, él empieza uno de sus más grandes cuadros aquí en 1929, el Gran Masturbador. Esto también es una imagen muy recurrente. Dalí recurre, para que YouTube no nos baje el video, a muchas imágenes falocéntricas en muchas de sus pinturas, también a muchas reminiscencias de los líquidos seminales masculinos, también en muchas de sus obras e incluso encima de sus musas. Y es que es difícil hablar de Dalí sin que nos vayan a tirar. Tranquilo. Entonces, bueno, él en esta juventud en Madrid, él pasa después a París y él aquí, esto es la Belle Époque, él se junta con todos estos círculos. Claro, se junta con todos estos círculos artísticos. Picasso, donde Dalí, pues, él incursiona un poco en cubismo, pero al final, pues, le aburre. Y él lo que le gusta es el surrealismo, sobre todo bajo la mano de André Breton, que fue como el creador del surrealismo. Para el que no sea experto en arte o en movimientos artísticos, el surrealismo es básicamente agarrar las teorías del sueño y psicoanálisis de Freud y aplicarlas al arte. Es agarrar tus sueños, lo más abstracto de tu subconsciente o en tu inconsciente, más técnicamente dicho, utilizar lo que se llama el flujo de conciencia, que tu mente consciente no está dirigiendo tus movimientos, tus pensamientos. Plasmar eso en un lienzo, plasmar eso en una idea. Es algo bastante difícil de hacer, aunque podría parecer al azar. Y Dalí sería el máximo exponente de esto, porque al final de todo esto sería su pasión y lo que él más le gustaría hacer. Él agarró inspiraciones en el renacentismo, en el barroco, en Velázquez, sobre todo el famoso bigote de Dalí fue inspirado en el bigote de Velázquez. Él lo quiso, se lo empezó a dejar de crecer, pues como un statement, básicamente. Esa fue la vida de Dalí. ¿Y qué es lo curioso con el surrealismo? Lo puedes interpretar como te dé la reverenda gana. Exactamente. Y el mismo Dalí decía que cuando le decían cuál es el significado del Gran Masturbador, cuál es el significado de
la pintura esta que son los relojes derritiéndose, que bajo esta época Albert Einstein estaba sacando la teoría de la relatividad y decían, ok, plasmaste en una pintura que el tiempo es relativo, entonces Dalí es como, no, yo lo que estoy viendo aquí es en otra cosa. Tú agarras el marico, hacía significado calor, que quieras. pues. ¿Qué quieres que te diga? Tenía calor. No, incluso él le puso una connotación sexual a lo de los relojes. Entonces él le cataba mucho el sexo, porque justo en esta época donde él conoce a su gran musa, que es Gaia, perdón, era una mujer rusa, también artista, que sería la acompañante de Dalí durante toda su vida. Él básicamente se la robó a otro artista que después Dalí plasmaría en una de sus obras más importantes, que es se llama Paul Ercar, creo que es, no recuerdo bien el nombre tampoco, hay muchos nombres aquí raros, perdonen. ¿Tú? Pero bueno, y nada, Dalí en esto, él aquí empieza obviamente a ser surrealista y él a Galia la va a plasmar en muchísimas de sus obras. Él se hizo muy famoso en esta época, también entrando a los 30, por ser un cook-all por excelencia, ¿verdad? Gala Eluard, ese es el apellido de Paul Eluard, el que él pintó. ¿Lo que dijiste? Cook-old. Cook-all, sí. Es esta categoría de videos para adultos. Ah, marico, aprende a hablar inglés. Cook-old. Bueno, cook-old, disculpa, señor francés. Coño, me dices cook-old y yo pienso que estás cocinando viejo, o sea... No, bueno, cook-old, lo que sea. Son a los tipos cornudos que les gusta ver a su mujer siendo infieles. Sí, les encanta, sí, y es como una especie de voyerismo retorcido. Sí, Ali era esto por excelencia, antes de que esto fuera algo. Él y su esposa se la pasaban en múltiples orgías y con mucha gente y artistas y todo esto, súper excéntrico, y esto les denotó una gran fama. Dalí en España ya era bastante famoso por haber ayudado a Luis Buñuel a hacer una de sus películas más grandes, que es Un chien andaluz, o sea, un perro andaluz, el cual es una película surrealista totalmente, que fue bastante polémica en la época por los imaginarios y las imágenes que mostraba esa película. Ante todo esto, bueno, Dalí, él se pelea durísimo con Picasso. Ahí hay un debate histórico de si Picasso le tenía envidia a Dalí, porque Picasso, digamos que no era tan original como Dalí. No, casi que inventó el cubismo, algo totalmente diferente que jamás se había visto, pero no era original. Eso lo veremos después. ¿Quién dijo? Eso lo veremos después, pero ante todo esto, bueno, Dalí empieza a lanzar sus cuadros, empieza a tener gran fama. ¿Qué es lo que ocurre en los años 30? Explota la Guerra Civil Española, ¿verdad? La antesala a la Guerra Mundial del 36 al 39. Aquí es cuando Dalí lo vota en el movimiento surrealista, porque Dalí era una especie de apolítico, o sea, Dalí no se mojaba con ninguno de los dos partidos. ¿Y qué es lo que ocurrió? El movimiento surrealista, la mayoría de estos pintores, todos eran de izquierdas. Y le dijeron, tú tienes que ser de izquierda, o sea, tienes que criticar todo esto. Y Dalí es como, a mí no me importa esta vaina. O sea, lo acusaron de fascista. Y él mismo dijo, yo no tengo ninguna simpatía, ni intención, ni pensamiento con Hitler. Él lo dijo así de claro. Y efectivamente le hicieron un juicio surrealista, algo así. Dijeron, te votamos del movimiento, ya tú no perteneces acá. Al final, el tiempo le dio la razón, fue que Dalí es el más grande, la más grande expresión del surrealismo. Y que todo lo que tenga que ver con surrealismo fue influenciado al final por Dalí, más allá de Breton o de otros. Está saltando su muy grande amistad, por así decirlo, y relaciones... ¿Con Francisco Franco? Sí, pero eso llegaría después. Espérate. Sí. En esta época, por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial, Dalí va para Nueva York, ¿verdad? Así que mira, si era tan fan, tenía tantas simpatías, pues se fue por su propia seguridad. Yo creo que eso también dice bastante. Si no hubiera terminado con también Federico se fue porque, García bueno, Lorca, en esa época, a pesar de que España no está en su mejor momento después de la Guerra Civil, activamente eran aliados o sea, muchos dirán que eran neutral, pero eso es pura paja, eran aliados realmente de los nazis. Pero no estuvieron involucrados en la guerra. Por eso, pero no en cualquier momento podían hacerlo, esa es la vaina. Entonces Dalí sabía que pues, era mucho más seguro para él salir del país a ver qué pasaba, porque era un cobarde. Eso ni tanto. ¿Vamos a hablar de que era un cobarde cuando Picasso también se exilió?
Picasso se quedó en Francia en medio de la ocupación alemana, así que no me Pero digas se fue de nada. España por la guerra civil. Bueno, porque él apoyaba al otro No lado seas que perdió y hipócrita, le no seas tocó irse. hipócrita, pero no seas Ah, hipócrita. hipócrita un Dalí también coño. se fue por Nah, seguridad. nah, nah, Y, nah, y nah. aquí hay Sigue, una cosa pues. interesante. Él es artista, no tiene por qué ser político. O sea, en fin, él se va para los Estados Unidos y llega a Nueva York, en donde hace un boom y una revolución su sola presencia en Nueva York. Él está muy maravillado por lo que es el estilo de vida americano, empieza a influenciar y a tener contacto con muchos movimientos artísticos. Llega a tener contacto con Pollock, llega a tener contacto con varios otros artistas, llegó a tener contacto con Andy Warhol, que hablaremos después. Durante estos 8 años en Nueva York, él y Galia eran unas celebridades, total. Él siguió pintando, siguió formando parte de todos los círculos artísticos, o sea, influenciando en la arquitectura, influenciando en el cine, que estaba en este momento viendo en todas las expresiones surrealistas. Él era la eminencia en ese momento y sus cuadros empezaron a llegar y empezaron a ser vendidos por una bola de plata que no tienes ni idea. Mm. Ante todo, cuando pasa todo esto, aquí ocurre otras de las expresiones artísticas de Dalí, que es por lo menos la famosa langosta en un teléfono, que, o sea, él está básicamente en un restaurante y le dicen, mire, o sea, ¿por qué si yo le digo que usted me pasa un teléfono, por qué en vez de tener con el mano el teléfono, piensa en un teléfono de cable viejo? ¿Por qué no es una langosta? Y él crea esto. Él aquí influenció, o sea, él fue una persona a hacer estamentos con su propia personalidad y con sus propias ideas que influenciaron más adelante. Si fueron su intención o no, pues no se sabe, pero la influencia está allí. Una persona con una tienda le pidió que le dibujara y que le hiciera los letreros de la tienda y algunas cuestiones para artículos de la tienda. Dalí se los hizo, le pagó el tipo bastante igual a Dalí. Pero ¿qué ocurrió? El tipo después modificó la obra de Dalí y Dalí se enojó y llegó y rompió esa tienda porque lo hizo sin su permiso. Le arruinó su arte. Y esto fue un estamento para los artistas buscar proteger su propia propiedad intelectual. No estoy diciendo que él creó la propiedad intelectual, pero fue de sus acciones, El simple pues hecho de que lo hayas mencionado me da risa, pero bueno, bueno, ajá. pero de sus propias acciones, eso Mm, fue como fue tomado en la propia mm, sociedad artística neoyorquina. Y está así mm, dicho y estudiado. Cuando Dalí vuelve a Barcelona, ¿verdad? mm. Efectivamente, él lo consideraba un poco como un troll, por ponerlo en términos modernos. No sé, y se dice que igual pasó la raya, y es verdad. Claro, él hablaba bien de Francisco Franco, dictador de España hasta 1975. Ah, No se sabía si era sátira o era verdad, es la mm. cuestión, pero al final tampoco dio mucho espacio a la interpretación como sus obras mismas. Y eso es una de las cosas, de los aspectos más criticados de Dalí, efectivamente. Pero bueno, él vivió en Barcelona, él le compró un castillo a su mujer, que él no podía ir al castillo sin permiso de la mujer, así de controlado lo tenía. Y su mujer muere en 1981 y esos últimos 8 años Dalí es cuando perdió todas sus ganas de arte. En los años anteriores él siguió haciendo obras, pintó en la casa de Coco Chanel en Francia, se la pasaba con todos sus círculos influenciando, les gustaba tenerlo allí, era una inspiración, o sea, Dalí es lo que es la personificación del talento y la inspiración hecha persona y artista. Hasta que él muere en 1989, entre otros legados, cualquiera que le guste el dulce, el chupa chups, la chupeta, el logo lo hizo Dalí se lo pagó la empresa, Ups, ¿qué es eso? una chupeta. En España es súper famosa, es como la típica, No me acuerdo, chupet, pero bueno, está bien. está bien, No, ese no, está logo lo bien, está hizo bien. Dalí. Sí, lo que no me acordaba, pues. Bueno, está bien. Este, y bueno, hay museos dedicados en exclusiva a Dalí, tiene la obra, por lo menos de los relojes, que si no me equivoco está en el MoMA. El Gran Masturbador creo que está en el Museo del Prado, tiene obras por todo el mundo que se han vendido por miles de millones, también influenció en la literatura surrealista, gente como Federico García Lorca, influenció en el cine gente como Luis Buñuel, en donde él también incluso apareció en algunas de sus videos,
tiene múltiples horas a la edad, o sea, múltiples pinturas, múltiples cuadros a lo largo del tiempo. Están estos muy famosos, también esculturas. Y es la máxima expresión del surrealismo, y que a partir de esto también él influenció, o sea, por ejemplo, si uno de ustedes, o sea, cualquier expresión que tenga que ver con los sueños, con lo abstracto, directa o indirectamente está influenciado por Salvador Dalí. Así mismo se puede decir, porque es la máxima expresión de todo lo que se puede lograr con esto. Sus propias figuras, y eso se vio en cosas de Walt Disney, de los Looney Tunes, por poner cartoons, y en múltiples otras expresiones artísticas. Y aquí lo dejo, y este fue Salvador Dalí. Está bien, está bien. Creo que you sugarcoat, como dicen en inglés, un inglés bien dicho, no como el tuyo. Ok, vamos a ver cómo tú sugarcoat Picasso, porque sé que lo vas a hacer. No, vamos a tratar de mantenerlo lo más sencillo y lo más simple posible. Okay. Picasso, me gusta que lo hayas dicho, se puede decir que es la contraparte prácticamente directa de Dalí, ¿no? Picasso un poco más viejo que Dalí, ya dijimos todos sus nombres, no lo voy a repetir. Nace en el siglo XIX, de hecho, en 1881, muere en 1973, 91 largos años de vida para Pablo Picasso. Bueno, nada, Picasso nace en Málaga, familia española. Su papá también era profesor de artes, si no estoy mal. Y cuando Picasso cumple 8 años y comienza a dibujar, el papá de Picasso prometió que jamás iba a volver a pintar, porque él está impresionado y orgulloso de que su hijo dibujara mejor que él a los 8 años, ¿no? Con el tiempo se mudan a Barcelona, justamente, el mismo lugar donde años más adelante nacería Salvador Dalí, ¿no? Y entra pues a la escuela de arte de Barcelona. No tengo el nombre como tal, pero bueno, comienza a estudiar arte en Barcelona, ¿no? Ya un Picasso adolescente, 15, 16 años. Pero, así como pues le pasó a Dalí, Picasso sentía que primero lo estaban restringiendo a un estilo de arte clásico que a él no le gustaba. De hecho, nosotros cuando uno piensa en Pablo Picasso, recordamos todos estos cuadros con triángulos, este cubismo, este puntillismo hasta cierto punto, todas estas imágenes hasta cierto punto también surrealistas en las que uno puede darle el significado que quiera. Pero es curioso ver que el Picasso, así como Van Gogh, fue con el arte tradicional, el arte clásico, ¿no? Entonces podemos verlo muy bien que dibuja Picasso en sus obras originales, en sus primeras obras, no originales, sino sus primeras obras. Y es como cualquier otro cuadro, ¿no? Muy bonito todo, pero no hay nada diferente como tal. De todas formas, Picasso, pues, le va muy bien, sigue siendo un gran artista. Y es curioso porque a Picasso sus obras y sus periodos de arte se le dividen por colores, ¿no? La primera que veremos será justamente el periodo azul, si no estoy mal, aquí está exactamente el periodo azul. Después veremos el periodo verde, después veremos el rosado, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos por pausas, vamos por orden, por así decirlo, ¿no? Picasso realmente se basa en el arte tradicional, pero él quiere darle un nuevo enfoque. Él ve el trabajo de gente como por ejemplo lo sería Van Gogh, que recordemos, ya hablamos de él, se vuelve famoso después de la muerte. Y él ve realmente cómo hay mucho potencial en tratar de dibujar justamente lo que decía Frank con Dalí, ¿no? Tratar de dibujar algo que pueda ser interpretado de la forma que la gente prefiera, no simplemente lo que el artista pretende que se vea, ¿no? Que es justamente el surrealismo, ¿no? Como estábamos hablando, pues el surrealismo realmente pues era algo bastante común de la época, en especial en España. Realmente yo creo que este es el periodo artístico más valioso para la historia de España. Puede ser algo bastante arriesgado lo que estoy diciendo, teniendo en cuenta de que pues España como tal ha tenido artistas desde que te digo yo, bueno, las obras de este rupestre están en España, ¿no? ¿Verdad, Fran? En las cuevas de Altamira, sí. Las cuevas de Altamira, exactamente, imagínense, desde antes que el concepto de España existiera, en Iberia ya había arte, ¿no? Pero yo creo que este fue un siglo realmente bastante grande, por lo menos para España, ¿no? Para la península ibérica. La primera mitad. La primera mitad, por lo menos, exactamente. Y bueno, nada, Picasso pues se da cuenta que su futuro no está en España. Él veía mucha competencia, si se puede llamar así, pero también veía mucho estancamiento hasta cierto O sea, ¿no le punto. gustaba la competencia?
no es que no le gustara la competencia, sino que todo el mundo haciendo lo mismo y todo el mundo basado en un solo estilo de arte no daba para que uno pudiera florecer, y si él intentaba algo diferente, a la gente simplemente no le gustaba. También de todas formas ya era un artista grande cuando comienza justamente lo que dijo Fran, la Guerra Civil Española, que recordemos era el bando republicano, que también era bastante de izquierda, que de Era hecho de izquierda. que la Unión Soviética los apoyó monetaria y militarmente incluso, y después está el bando franquista, ¿no? Picasso, en su periodo azul, que es el primero, que fue lo que lo hace famoso al principio, realmente se basa, ese periodo comienza en una estética azul, valga la redundancia, porque el azul para él era un tono pasivo, pero a la vez un poco triste. ¿Por qué? Porque pues grandes amigos de su infancia murieron en la Primera Guerra Mundial, y pues eso a él le pegó y él se influyó bastante. Mucha gente va a morir en la vida de Picasso y eso influiría bastante. Y lo mismo pasaría en la Segunda Guerra Mundial, pero pues no estamos adelantando de nuevo. Termina la Guerra Civil Española, los republicanos pierden y justamente, bueno, Picasso se da cuenta que podrían perseguirlo. Recordemos que Francisco Franco era una persona bastante puyante, ¿no? Una persona que podía eliminar a su competencia en cualquier momento. Y Pregúntale a bueno, García Lorca y a Miguel Hernández. exactamente, y a todos los republicanos que pues murieron en los primeros 5 años de gobierno de Franco, ¿no? Entonces, bueno, Picasso toma la decisión de irse a París, Él ya viajaba bastante a París, es bastante curioso a los que hayan visto nuestro video de por qué la Mona Lisa es tan famosa. Resulta ser que la Mona Lisa es famosa porque la robaron y estuvo perdida más de 2 años, más de un año. Y uno de los principales sospechosos para la policía de París era nada más y nada menos que Pablo Picasso. Eso es un dato curioso para que lo tengan ahí. Picasso es parte de la historia del robo de la Mona Lisa y por qué la Mona Lisa hoy es sin duda alguna el cuadro más reconocido y más famoso del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Pero bueno, comienza la Segunda Guerra Mundial, justamente la ultraderecha, si se puede llamar así, ¿no? El fascismo de Hitler, de los alemanes, pues toman Francia, este país libre de ideas, ¿no? Y Picasso, pues esta vez en vez de huir, de todas formas los alemanes a las figuras públicas trataban de no tocarlas, ¿no? Y Picasso jamás estuvo a favor de Hitler, pero pues tampoco pudo irse y le tocó quedarse durante la ocupación alemana en el sur de Francia, justamente. Era donde no estaban como tal los alemanes, estaba la República de Vichy. Estaba la República de Vichy, que había pues más movimientos libres, pero pues la ocupación alemana seguía siendo en todo territorio francés, sino que en este territorio era un poco más suave. De hecho, es justamente lo que dice Fran, de ahí es que comienzan las rebeliones francesas, ¿no? Los ataques de los rebeldes, así como por ejemplo en Italia estaban los partisanos, en Francia no recuerdo cuál es el nombre de ellos. Bueno, eran los gaullistas, pues. Sí, exacto, los que apoyan a Charles de Gaulle y que después también ayudarían al ejército de Estados Unidos y al ejército británico a retomar todo lo que es Francia, ¿no? Pero en medio de estos problemas, en medio de todo esto, de todas estas crisis y de tanta muerte y de tanta tristeza para Picasso, él comienza a intentar cosas diferentes, que sería justamente el cubismo. El cubismo ya tenía uno que otro exponente en ese momento, pero nadie grande, se veía simplemente como una rama más del surrealismo, pero que no estaba bien desarrollada. Pero Picasso se puso a la tarea de decir, mira, yo quiero ser representado por esto porque yo sé que esto tiene potencial. Y realmente, bueno, Picasso comienza a dibujar todas estas obras por las que es tan famoso, que todos lo conocemos, ¿no? Todos estos cuadros así estrambóticos, si se podría decir así, que uno lo ve y uno dice, ¿qué coño es esto? No entiendo, pero pues si te quedas viéndolo un rato más, dice, ah, mira, esto puede ser esto, y lo que yo veo, yo puedo darle 5 formas a algo, Fran puede darle 20 y totalmente diferentes, ¿no? Entonces fue un método artístico muy cambiado. Me estoy saltando muchísimas cosas de Picasso, obviamente, pero es que solamente abrir su página de Wikipedia es de las más largas que he visto en mi vida. Como a ti te encanta leer. Bueno, tú sabes, Fran, tú sabes que yo soy un lector ávido, pero bueno, nada. De todas formas, Picasso comienza con el cubismo, Picasso comienza a dibujar todas estas obras, lo invitan a todos lados, estuvo en Inglaterra, estuvo en Estados Unidos, siempre amante de Francia, pero también volviendo a España, tal vez no tanto porque pues seguía el miedo de Franco, ¿no? De hecho, Dalí
Dalí, coño. Picasso viviría muy poco tiempo después, unos cuantos años nada más, después de la muerte de Franco, ¿no? La caída del gobierno fascista en España. Y después volvería un poco, pero moriría en Francia, ¿no? Pero en medio de todos estos, ¿qué te puedo decir? Picasso no era solamente un artista que pintaba y ya, Picasso era escultor, Picasso era escenógrafo, Picasso diseñó y era parte activo de todo lo que era la escenografía para las obras de teatro en Francia, para las obras de teatro en Londres, para las obras de teatro en Nueva York. Era bastante... Era una persona que solía visitar bastante Nueva York. Esto lo veremos mucho en todos los artistas. Nueva York siempre va a ser un lugar para que el arte se desarrolle, ¿no? No solamente bueno, en esta pinturas. época se vio de que, claro, el centro artístico mudó al principio de las vanguardias de Barcelona a París, la Belle Époque, y de París después a Nueva York. Sí, claro, ¿no? Y Nueva York estamos hablando de un periodo posguerra, post-segunda guerra mundial. Europa no estaba en su mejor momento. Y si tú querías ser alguien grande y famoso, realmente Nueva York era el lugar. Lo sabía Dalí, lo sabía Warhol, que lo hablarás un poco, lo sabía Pollock, lo sabía también Picasso. Warhol era gringo, lo tenía al lado, digamos, no tenías que mucho. Bueno, pero de todas formas eso no es motivo. Tú puedes vivir en Londres y ser un artista del carajo, tú puedes vivir en París. Pero me refiero que no tenía que cruzar el charco, tenía que cruzar el Potomac, el río que te pase por Pittsburgh, no sé cuál es. No sé. Eso es en Washington, ¿no? Y te estás perdido. Pero bueno, nada. por eso, tú me entiendes. Exacto. Así como todos los artistas que hemos hablado, yo no voy a entrar en detalles en la vida amorosa de Picasso. A Picasso siempre se le considera una persona muy reservada, pero sí era alguien de tener muchos amoríos, ¿no? Y estuvo con numerosas modelos, numerosas actrices, muchas musas, a veces 30 años menor que él, a veces 15 años mayor que él, ¿no? Él tuvo un hijo y una hija nada más, y solo se casó 2 veces, pero realmente no quiero entrar en detalles en la vida amorosa, porque pues estamos hablando de artistas, ¿no? Creo que eso viene y va. Ya hablaré un poco de eso con Frida Kahlo y es mucho más abierto todavía, ¿no? Pero bueno, para no entrar en más detalles y para no extenderme más, este señor fue realmente no solamente un artista en pintura, sino un artista general. Una persona que se consideraba atea para la época, era bastante duro también, en especial en lo que es la Europa católica, si se puede decir así, ¿no? Que es España, que es Portugal, que es Francia. Y de paso era comunista. Creo que todos los que hablaremos el día de hoy se consideraron comunistas menos en algún momento. Bueno, menos Dalí, tienes razón. Warhol tampoco fue tan... No, Warhol no es... Todo lo contrario, marico, sí. A eso lo vemos ahorita. Bueno, entonces Kahlo y Picasso tienen los tuyos, eran los cómics. Exactamente. Más Kahlo que Picasso, ¿no? Pero bueno. Al final, bueno, Picasso pues habría vivido la mayoría de su vida de todas formas en Francia. Él amaba Francia por las oportunidades que le dio y porque lo convirtió en el artista que es. Nunca se dejó de llamar a sí mismo como español. Muy orgulloso de ser español, pero más agradecido de ser francés. Él decía, yo nací en España por suerte, pero elegí vivir en Francia, ¿no? Y al final, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas épocas, muchísimos tipos de arte, periodo verde, periodo azul, periodo rosado, obras que hoy en día son totalmente reconocibles en cualquier lado, y si tú ves cuadros y cosas así todas extrañas, lo más seguro es que tú vas a pensar que es Picasso, ¿no? Y al final Picasso viviría una vida larga, con mucho sufrimiento, con muchas derrotas en especial, pero una vida larga, una vida que él dice, me gustó mi vida, 91 años, ¿no? Hoy en día su arte, sus ¿cómo se llama esto? Sus esculturas, su escenografía, sus pinturas, sus propias casas que él también ayudó a diseñar, ¿no? Son consideradas como patrimonio de la UNESCO. Y bueno, nada, en 1973, calmadamente, tranquilo, se murió por un edema pulmonar, pero no sufrió, dicen sus seres queridos, ¿no? Y ya, ¿qué más te puedo contar de Pablo Picasso que la gente no sepa? O sea, es un ícono cultural. Yo sí te voy a contar un par de cosas que tú no dijiste que la gente debería saber también de Pablo Picasso. Dilo. Bueno, primero que nada, el cubismo no es algo que salió del surrealismo. Todo eso salió de las vanguardias, ¿verdad? Que sacó varios movimientos, pero pues es importante decirlo para que la gente no piense que, bueno.
Está bien. Este, Me parece una buena corrección. Segundo que nada, yo no te quisiste meter en la vida personal de Picasso y es verdad que en este podcast no hacemos juicios morales, hemos hablado de gente como Maradona, como Stalin, como los genocidas, etcétera. Pero si bien Picasso es un artista, así como en el caso de Frida Kahlo también se pudiera decir lo mismo, gran parte de su obra tuvo una protagonista y fue Olga Picasso, Olga Kolovka, que fue su principal musa, la cual sí. Picasso la volvió mierda, literalmente hablando. Incluso se puede ver en ese paso a través de sus obras cómo empieza la pintura de una Olga, que era una bailarina rusa, muy feliz, muy alegre, muy vibrante, y el propio Picasso, siendo un total abusador de mierda, la volvió mierda, y como se dice, los propios biógrafos de ella y de Picasso, casi que le arrebató la vida. A las obras finales que mismo Picasso la ponía a posar y obligaba a pintarle, pues se le notaba una persona que estaba ahí totalmente carente de vida, sufriendo, una persona totalmente abusiva, y como tú bien dijiste, también tuvo múltiples amoríos con menores y con mayores. ¿Y por qué es esto algo que se puede criticar? Pues porque lo hizo arte. Probablemente aquí se pudiera caer fácilmente en ese debate de separar el arte del artista, pero cuando tú utilizas esto en el arte, pues mira, digamos que no es una influencia ni nada por el estilo. Lo segundo es que efectivamente Picasso es la persona que mayor se le reconoce el cubismo, si bien no fue el que lo creó como tal, estuvo con la ayuda que había mencionado de gente como Juan Gris, pues Picasso también es, lo único que se le conoce es el cubismo. Es verdad, fue un artista completo en escultura y en otras cosas, siempre bajo el marcado cubismo. Picasso no es que él le torturaba, por así decirlo, como tú dices, los límites del arte clásico que le enseñaban. Picasso fue un propio copista en el Museo del Prado. O sea, que él estuvo allí y vio y revió hasta el cansancio y repitió, y esta es la palabra clave, las obras que estaban en este museo, obras de Velázquez, y pueden buscar, y hay como 700 millones de versiones de las Meninas de Velázquez del mismísimo Picasso. Sí, lo sabe. Entonces, Picasso al final era una persona que repetía obras, en muchos casos, sin aportar un toque de innovación nuevo, más allá de una forma o algo intentando ser pretencioso de arte que ya se había hecho. O sea, era un refritador, hacía refritos, hacía remakes de cosas. Pero, o sea, y la parte que no era remakes, la parte que eran remakes era hacer obras de la torturada esposa que tenía ahí abusándola emocional y físicamente. Entonces, no, también son cosas que hay que decirlas. Hablando desde el las punto, hayas dicho, gracias y hablando desde el punto de vista agregarlas. artístico, pero ¿cómo vas a decir más allá que del Picasso moral? refritaba todo? Muéstrame una obra antes del cubismo. O sea, busca los mosaicos romanos y busca las obras típicas que se hacían en las culturas africanas. Y eso es el cubismo, la mezcla de esas dos. Esas caras así, es verdad, tú lo relacionas a Picasso, pero ves estas obras africanas que se hacían antes, estas esculturas así de madera, con esas caras grandes, como baladas y con esas formas así. De ahí lo saca el Picasso el cubismo. No es que él se lo inventó de la nada. No es como agarró Dalí un sueño y dijo, bueno, soñé esta vaina y lo voy a repetir. Ahí fue donde sacó Picasso el cubismo. Mira, yo no sugarcoat nada, o sea, no decoré, no exageré nada. No decoraste, solo omitiste. Obviamente, sí, no te voy a decir que no porque sí, no lo vi para decirlo, tampoco leí mucho al respecto. Tú sabes que sabes mucho más de arte que yo. Aquí, para los que son nuevos en el podcast, hay lo que es arte, lo que es música, todo ese tipo de cosas son el área de Fran, yo no conozco mucho. Y lo que ya es historia pura como tal es mi área, ¿no? Y geografía, si se podría decir así. Claro. Y en esta área sí, es verdad, sabes más que yo. No lo quise omitir, no porque no quise decirlo, sino porque pues... No, está bien, pero ahí yo solamente lo dejo. Está bien que lo dijeras. Ese es mi contraargumento. Ya ahí la gente decidirá. Está bien. Termina con tu segundo personaje y yo cierro con la que para mí es la main event. Y bueno, dejamos la votación. Está bien. Bueno, yo voy con Andy Warhol. Andy Warhol nace en Pittsburgh y Andy Warhol, así como en parte Dalí, pues crece en una casa, en este caso era un catolicismo muy marcado. Andy Warhol siempre fue esta persona como bastante enclenque, debilucha, flaquita, que incluso a los 29 años iba a ir a una cirugía estética para intentar cambiar eso. Y
él tiene una niñez, por así decirlo, entre comillas, normal. Él le gusta desde siempre el arte y esto es un dato curioso, pues en su colegio él estuvo en el club de arte y lo votaron del club de arte, pero no porque era muy malo, era porque era muy bueno y básicamente decía que mermaba el avance de los otros estudiantes porque es que era demasiado bueno y se ponían celosos y demás. Andy Warhol, o sea, si bien las pinturas de Warhol no parecen difíciles, él se basaba todo en lo que, como que él pintaba en una tela, en un lienzo que eran a partir de la seda, si no me equivoco. Andy Warhol dominó muchísimo aspectos técnicos del arte, o sea, de la forma de hacer líneas, en la forma de hacer composición, color, pintura. Él dominó muchos aspectos técnicos, le gustaba mucho también el arte clásico, le gustaba por lo menos lo que había mencionado, lo que hacía Picasso, lo que hacía Dalí, lo que hacían todos estos artistas de las vanguardias europeas. Pero pues Andy Warhol, sus primeros trabajos, él empezó siendo un ilustrador, casi que trabajando para la industria publicitaria, haciendo ilustraciones, pues obviamente para etiquetas, para marcas, lo que sea, pues en un bajo perfil. Y él aquí vio algo que sería lo que marcaría su carrera artística, incluso su vida después de esto, que es que, claro, él empezó a hacer cuadros y no lo tomaban en serio, porque él se vendía al capitalismo, al mercado, a todo esto. Le decía que se vendía, que cómo vas a estar haciendo ilustraciones, nunca vas a poder ser un artista así. Warhol no tenía esta visión del arte. La visión del arte de Warhol era como, él como él lo veía, oye, hacer negocios también es un arte, lograr crear un producto que sea bueno para venderse. Él veía como todas estas cosas, extensiones del arte. Y al final, él por eso él es el fundador y casi el máximo exponente del movimiento Art Pop, porque él ve que qué es lo que más, cuál es la unión del estilo de vida americano, de la filosofía estadounidense, la celebridad y el dinero dentro de todo. Todo siempre a la masividad, o sea, lo que ahorita se llama mucho el kitsch, que es replicar obras de arte así para venderse al consumo masivo, porque claro, hasta este momento, que las grandes obras de arte eran o estaban en un museo, en el otro lado del mundo, o en la galería privada de algún archimillonario, de los que hablamos en los episodios de empresarios y cosas así, pues que compraban obras de arte. Por poner un ejemplo, Warhol intentó llevar sus obras a una exposición en una galería en Nueva York y nadie en Nueva York, ninguna galería se lo aceptó. En esta época en Nueva York estaba dominado por Jackson Pollock y no lo aceptaba Warhol en parte porque no le gustaba esto de querer ser como más masivo al público, de querer ser más cercano, y tampoco es que no le gustaba que Warhol fuera medio homosexual. Si bien la sexualidad de Warhol nunca se ha sabido bien si era homosexual, heterosexual o asexual incluso, él fue muy ambiguo en eso, él era un andrógino, muy parecido a la estética de David Bowie, para que alguien también se haga la idea si no tiene una imagen de Warhol. En este sentido, él dijo, pues no, yo quiero llevar el arte a la gente, o sea, yo quiero llevar el arte a la masividad. Él, dentro de las cosas que él quería hacer, por ejemplo, estaba de que él escuchó de que Picasso hizo 4.000 cuadros en su vida. Y él dijo, pues yo quiero hacer 4.000 cuadros en un mes. Y al final logró hacer 500, una octava parte. Pero Está coño, bien, o sea, pero eso significa que... no. O sea, hacía cuántos cuadros, hacía 20, casi 20 cuadros al día. Exacto. O sea, y eran al final repeticiones dentro de todo. Pero, o sea, él decía, porque yo los quiero llevar. Obviamente, repeticiones a manos, manteniendo cierta artesanía. Mm. Y bueno, cuando toman en serio a Andy Warhol, es el primer cuadro que el gran pega, es el que es el Car Accident, ¿verdad? Que es como un accidente de auto. Y un cuadro que él hace con las líneas de la Coca-Cola. Y él dice, o sea, ¿Cuándo dibuja la lata de Campbell? esa la dibuja después. Esa ya te la voy a contar porque la historia el significado de ese cuadro es muy bonito. Sí, 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 sí. Entonces Andy Warhol, claro, él empieza a dibujar esto y obviamente él empieza a tener, o sea, empieza a tener cierto éxito porque obviamente había llegado gente como Dalí a Nueva York, o sea, la escena en Nueva York estaba cambiando y fue algo que lo empezó a motivar a él. Y porque, claro, logró conseguir por fin terminó esa esencia y esa cosa de que él, por lo menos, él quería dibujar la Coca-Cola porque, hey, puedes ir a todos lados del mundo y una Coca-Cola, y en ese entonces había igual en todos lados. Ahora no, porque le cambian el azúcar, el agua, etcétera, y eso le cambia un poquito el sabor. Pero pues todos saben que es una Coca-Cola, qué significa, y él al final plasmó eso. Y él, ¿dónde está
significado artístico en las líneas que él marcaba, en el material que él hacía, incluso en el mismo acto de querer masificar, por así decirlo, este arte. Y estos serían los inicios artísticos como tal de Warhol. A partir de aquí ya su carrera fue hacia adelante. Él diría una frase muy famosa y que resuena mucho en los tiempos de hoy, que es que en el futuro yo veo que todo el mundo querrá y va a tener 15 minutos de fama. Que ahí fue donde se acuñó la famosa frase de que estos son tus 15 minutos de fama. Que es ahorita como que con las redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, cuando más esto es resonante y es relevante. Andy Warhol, ante todo esto, incluso él tuvo un show que duró como 5 capítulos, eso sí, en televisión, que se llamaba 15 minutos de fama, y él incursionó en cosas de televisión, hablando, o sea, como tipo talk show, así hablando con celebridades y con demás, porque al final él se convirtió en la personificación de la celebridad. O sea, efectivamente, la actriz del momento estaba Audrey Hepburn, pero la imagen de la actriz era Marilyn Monroe. Warhol la plasmó en un cuadro que estrenó justo el día de su muerte, en el prime de Marilyn Monroe, o sea, la mejor imagen de Marilyn Monroe en su vida, y así es como se debía recordar para la posteridad a dicha mujer y actriz. Él hizo lo mismo un poco a modo, parece, de burla, hizo cuadros así de Mao Zedong y del Lenin, Sí. que claro, o sea, lo más comunista del mundo, bueno, lo vamos a plasmar con colores psicodélicos y imprimirlos para el capitalismo. Y eso en ese momento también desde el arte es un mensaje que se da. Y aparte de lo que quería hacer Warhol. Ante todo esto, aquí es cuando él saca su obra más famosa, que es La lata de sopa Campbell. Y la historia es que, claro, Warhol también era, como Dalí, muy pegado a su mamá. Cuando su madre estuvo muy enferma, Warhol estaba en la casa esperando a ver si se mejoraba o no, no comía casi, y era su hermano el que lo atendía. ¿Qué es lo que hace su hermano? Su hermano le daba una lata de sopa Campbell, ¿verdad? Todos los días, era la misma comida, era lo que tenían y tal, y le iba dando mientras su madre se curaba. Y Warhol dijo, yo quiero plasmar esto porque, ok, es una lata, es verdad, él hizo la lata y ya, pero él lo que quería... Es una fotografía prácticamente. Claro, pero él lo que quería decir esto es lo que yo recuerdo de una comida sencilla, que tiene cualquier americano promedio, pero que es la comida que tú tienes o te da tu madre cuando tú estás enfermo de algo. O sea, él al final, en su propia línea, son líneas muy finas, él marcaba esa delicadeza del calor del hogar. Y él decía, esto es lo que yo relaciono a este producto, y por eso él también decía que el producto puede ser arte. Muchos, obviamente, esto ha sido criticado en los círculos artistas que quieren ser más snobs, elitistas y demás, pero pues igual este cuadro son 32 representaciones de la lata de Campbell, que creo que es una por cada día de que él estuvo ahí esperando que su madre se mejorase, y pues se vendió también en su momento por chorrocientos millones de dólares. Si alguien quiere... Vale. Claro, no, y ahorita lo que vale es bastante. Si alguien quiere el dato de cuál es la pintura que se me ha vendido por más dinero en el mundo, creo que hasta el año pasado era el número 5 de Jackson Pollock. Fue como 186 millones de dólares, para que se hagan una idea de lo que mueve la plata de eso. A partir de hoy creo que es el Ecce Homo de Leonardo da Vinci por 216 millones. Pero bueno. Ya te digo, Ever Sold, o sea, sí, bueno, sí. Porque supuestamente la obra más cara del mundo es la Mona Lisa, ¿no? Pero pues la que se ha vendido. Exacto, ya te digo, si quieres seguir hablando y te digo. Dale. Warhol no solamente se quedaría con estas pinturas, también él le encantaría videos, o sea, existen videos de que a él le encantaba grabar conversaciones enteras con Warhol. Otros cineastas que filmaron a Warhol simplemente comiéndose una hamburguesa Burger King. Todo mediante esta identidad. Cuando entraron los años 70, Warhol se la vivía en Estudio 54, faranduleando con las figuras de ese momento como Mick Jagger, Diana Ross, Cher, Tina Turner, entre otros. El Estudio 54, este famoso estudio donde estaba la élite cultural de Nueva York, donde pasaban las cosas, donde nació el disco. El taller... Mira, estás meando fuera el tiesto. ¿Por qué? ¿Cuál fue la más vendida? La más vendida, Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci, ese que parece un Cristo. Claro, el del Cristo. 469.7 millones de dólares. Pero esa fue hace poco, ¿no? Ya te digo cuándo fue, 2017. Ajá. Ya. Bueno, me confundí. Sí. Mala mía ahí, fe de ratas. Sí sabía que la primera había sido una de Leonardo da Vinci y antes de esa era un Jackson Pollock.
No, mira, Jackson Pollock está de séptimo, 200 millones de dólares se vendió. Antes de Ah, eso bueno. está Nafae Afa, no sé qué, miércoles, Will You Marry Me, de Paul Gangun por 227. Está el jugador de cartas, que esa sí la he ¿Ya? visto, 284. Y está uno que se llama El Intercambio por 224. No, no, o sea, la de Pollock está como de séptima. Ajá. Bueno, mala mía, me equivoqué de todo. Fe de ratas es de sabios rectificar. Gracias por Está ayudarme bien. con eso, Rafa. No, no, de nada, de nada. Ok, entonces, claro, él fundió la revista que aún sigue Interview. O sea, él apareció también en cortos, en películas de cine. O sea, toda la escena neoyorquina en ese momento conocía a Warhol, quería salir con Warhol, que agarró cuando Liza Minnelli estaba acabando su matrimonio y llegó a un punto de inflexión en su carrera, que después iba a ser positivo. Warhol agarró y dijo, vente para acá, yo te voy a plasmar para que se acuerden quién es lo que tú eres. Hizo el cuadro de Liza Minnelli, tan famoso también, igual así como lo había hecho en su momento con Marilyn Monroe, y al final es el epítome de los zeitgeist cultural de esa época. Curioso, Warhol tuvo un atentado, ¿verdad? En el que, pues una tipa que estaba medio chalada de la cabeza quería matar a su publicista, pensando de que le había robado una obra y que le quería robar su obra de teatro. Y pues resulta que como el publicista nunca apareció, algo así tipo, como lo que le pasó creo que fue John Lennon igual, no apareció el que él era verdadero, no sé, estoy hablando mierda. Bueno, el publicista no Como siempre, apareció, Frank, como siempre. claro. El publicista no apareció, pero bueno, estaba Warhol cruzando la calle y dijo, nada, voy por Warhol, y le metió un tiro. La cosa es que pensaban de que como Warhol era tan excéntrico y él hacía a veces cosas como choqueantes, pensaba que eso fue algo que Warhol hizo a propósito, o sea, ya lo tenía stage, lo que se dice en inglés. Lo había usado. Planeado. Lo había planeado, exacto. Pues no, Warhol se estaba muriendo ahí pidiendo ayuda, como coño, me acaban de disparar, detengan esa caraja, y al final se salvó porque había un médico muy cerca que le hizo un masaje en el corazón, así mismo, y lo logró salvar. Y se salvó de vainita porque de verdad la gente pensaba que era una actividad artística de él. Y al final, dentro de este pensamiento, él, dentro de los influencias dentro de la misma arte, él fue el productor, o sea, mayor, el que apadrinó a Jean-Michel Basquiat, y él fue el manager de The Velvet Underground, la famosa banda de Lou Reed. Y por último, para cerrar, bueno, es imposible pensar en Nueva York sin pensar en Andy Warhol y en toda esta... Imposible. Bueno, déjame pues decirte sí. que he pasado toda mi vida haciendo lo imposible porque pues... Bueno, pero es que chico. tú no eres muy... Coño, No es mi marico, culpa o sea, no es mi culpa tu incultura. tú me dices, no, yo pienso en Frank Sinatra, yo pienso en los Yankees, yo pienso... Los Yankees te lo creo, pero Nueva York también es Andy Warhol. Está bien, pero no Y digas bueno, imposible. Ajá. bueno, esta es la vida figura de Warhol. Al final él muere por un procedimiento, por negligencia médica, un procedimiento vesicular, si no me equivoco, y él lo enterraron en su casa en Pittsburgh. Y nada, esta es la vida y el significado de Andy Warhol. Está bien, un rockstar del mundo del arte. Está bien, me parece bien. No voy a hablar nada en contra del señor Warhol, porque realmente su estilo de arte sí me parece. Eso sí es pensar fuera de la caja, ¿no? Okay. Y que haya logrado tomar una fotografía pintada, por así decirlo, de una lata de Campbell y que sea famoso por eso, a mí me parece algo de respetar. Entonces, está bien, está bien. Pero pues vamos a hablar ahora pasamos a hablar de un señor que tenía mucho estilo de artes, a una señora que a pesar de que tenía un estilo bastante, estaba casada con un estilo en particular, realmente hizo de todo en su vida a pesar de todas las complicaciones, ¿no? Y esta es Frida Kahlo, también, Frida Kahlo no es su nombre como tal, realmente ella nace como Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, de hecho el Kahlo ni siquiera debería ser su apellido porque su padre era un inmigrante alemán y el apellido era Kahl, sino que pues no lo podían mencionar muy bien en México, entonces él se lo cambió legalmente a Kahlo. Pero bueno, nada, una muchacha que nace en una familia
una familia buena, por así decirlo, bien acomodada. El padre de ella, William Kahlo, después se llamaría Guillermo Kahlo, era un fotógrafo muy ávido de la época. Por eso es que también vemos tantas fotografías de Kahlo, tanto de joven como de adolescente, porque pues su padre era artista, a pesar de que ya nació en 1907. O sea, era bastante raro que en 1920, con 13 años, hubieran tantas fotografías de una sola persona que no era ni realeza, ni súper adinerada, ni política, ¿no? Pero hay una gran variedad de fotografías de Frida Kahlo, las invito a todos a que la vean. Una bastante famosa que causó mucha conmoción era ella con 15 años vestida de hombre en un retrato familiar. Estamos hablando, recuerden, en 1920, 1923, o sea, eso era algo impensable. Si hoy en día mucha gente lo sigue diciendo que eso es algo malo, imagínense hace 100 años literalmente, ¿no? Pero bueno, Kahlo en su infancia realmente era una muchacha que no era muy ávida para el deporte, se puede decir así, para las actividades físicas, porque ella sufría de polio. Ella tenía una pierna más larga que la otra incluso. Entonces este tipo de cosas, pues no era muy, ella no podía ser muy física. Para colmo, cuando tenía 17 años, perdón, estaba en un autobús tranquila de la vida y el autobús sufre un grave accidente. Una de las barandas se le atraviesa literalmente en todo el pecho y le entra por un lado y le sale por atrás. Realmente los doctores pensaron que se iba a morir, al final no murió, pero pasó muchos meses tumbada en cama, justamente sin poder hacer nada en un hospital. ¿Y qué pasa? A ella le gustaba mucho el arte, no era una pintora, no era una artista que se dedicara a eso, ella lo hacía por gusto, pero pues al pasar tanto tiempo en cama sin poder hacer nada, su padre le acomodó un pequeño estudio justamente alrededor de su habitación del hospital. Y aquí es cuando Kahlo comienza activamente a demostrar pasión y amor fuerte por el arte, ¿no? Ella comienza a dibujar como cualquier otro artista, cuadros tradicionales, ¿no? Retratos, comienza a dibujar como recordaba su casa, la Casa Azul, de la cual ya hablaré un poco más adelante. Y le toca hacerlo todo de memoria, ¿no? Ella no podía salir a ver el parque porque pues estaba tumbada en cama. Entonces ella comienza justamente a imaginar cómo eran las cosas y comienza a pintar todo este tipo de cosas a punta de pura memoria, ¿no? El accidente fue justamente en 1925, como ya les dije, ¿no? Pero cuando se recupera, justamente ella decide entrar a la escuela de arte, donde conocería al amor de su vida, si se le puede decir así, una figura bastante polémica, que se llama Diego Rivera. Diego Rivera, si no estoy mal, creo que sí, Diego Rivera, exactamente. Ella estaba convencida de que algún día se casaría con él. No pasaría justamente cuando se conocen por primera vez, sería un poco más adelante. Pero bueno, en ese momento Frida, como ya mencioné justamente de Pablo Picasso, ella comienza a recibir mucha influencia de lo que era el comunismo, ¿no? En especial el comunismo soviético, que era pues el comunismo más grande de esa época, la única nación comunista activamente del mundo. Ella se declara a sí misma como una comunista activa. De hecho, en muchísimas de sus obras veremos siempre simbología comunista, veremos siempre desprecio hacia el capitalismo, a pesar de que toda la vida tuvo una vida muy acomodada, pero bueno. Y activamente comienza a estudiar, comienza a pintar, pero realmente no era famosa todavía. Ella, irónicamente, se vuelve famosa es cuando, después de estar saliendo un tiempo con Diego Rivera, se casa con este señor, que era un señor que su estilo de arte era, por así decirlo, arte patriótico mexicano, si se puede decir así. De hecho, muchísimas de las obras que hoy en día podemos ver de cómo era la gran ciudad de Tenochtitlán, ¿no? La ciudad azteca, la ciudad mexica de Tenochtitlán. Vemos también los retratos de este cura que ayudó, que fue gran parte de la liberación de México, de España, no recuerdo su nombre. También vemos muchos retratos de lo que era Iturbide, ¿no? El primer emperador de México. Todo este tipo de retratos, este estilo de arte mexicano que hoy en día vemos y reconocemos, nace en esta época como tal de este tipo de movimientos de arte patriótico y de arte nacionalista, ¿no?
pero era un arte nacionalista que también hablaba muchísimo de lo que era el comunismo y de que este era la vía para que México fuera realmente una potencia mundial, si se podía llegar a ser una potencia mundial. La vida de Frida Kahlo mezcla mucho lo que es la política justamente con el arte, ¿no? Kahlo se casa con este señor, con Diego Rivera, una relación de la cual muchísima gente hoy en día dice que, ay no, muy feminista y todo, pero se dejaba joder por su esposo, pero realmente la cosa no es tan así. O sea, Kahlo, ellos dos, así como tú mencionaste de Dalí, era una relación totalmente abierta. De hecho, en su vida Frida Kahlo estaría con muchísimas mujeres, incluso no solo hombres, e incluso se rumoraba que tuvo un amorío con el mismísimo León Trotsky. Y con Chabela Vargas, Y etcétera. bueno, con Chavela Vargas no es rumor, Y ese amorío mira, eso totalmente de que fuera existió. abierto es un poco como que Diego Rivera le dijo tengamos algo abierto y ella por jalarle bolas y Ella manipularla estaba le dijo que totalmente sí. enamorada. De hecho, ellos se Exacto. divorcian más adelante y se vuelven a casar menos de un año después. Sí. Pero de todas formas, Frida Kahlo, como buen artista, ella siempre quiso explorar cualquier tipo de experiencia, ¿no? Justamente para conseguir su musa. Y su musa principal, sin duda alguna, era Diego Rivera, pero Ujú. ella de todas formas con Chabela Vargas tuvo un amorío que se recuerda muchísimo y tanto Chabela Vargas como ella comenzaron a pintar bueno, pintar ella y Chabela Vargas en la música, ¿no? Comenzaron a hacer obras totalmente fuera de lo común, ¿no? Es curioso, por muy comunistas que eran y todo, esta pareja vivió mucho tiempo en Nueva York. De hecho, ellos eran una famosa figura artística en Nueva York, a pesar de que eran abiertamente comunistas. Recuerden, estamos hablando de 1930 aproximadamente. Entonces no había ese terror rojo que viviría Andy Warhol, que viviría Picasso, que viviría Dalí después de los 50, ¿no? Entonces tú podías ser comunista en Nueva York y a pesar de que la gente te veía raro, pues no ibas a ir preso, no ibas a ser investigado por la CIA, así como lo fue John Lennon. Pero bueno, aquí es cuando justamente del ala de su esposo, esto no se puede negar, yo no creo, es difícil decirlo, pero yo no creo o sea, cuando se habla de Frida Kahlo hay que hablar de Diego Rivera, porque él fue el que la agarró y el que le influyó para que el arte de Frida Kahlo pudiera existir, y fue su musa. De hecho, uno de los principales cuadros de Frida Kahlo es la Frida vieja y la Frida nueva, ¿no? Que Marico, eso es justamente. como la relación entre un barril tóxico de desechos radioactivos y una vara de plutonio de Chernóbil, weón. O sea, Pero Chernobyl es famoso, igual que Frida Kahlo, papá. no estoy diciendo lo contrario. Por muy tóxico que sea, No ¿no? estoy diciendo lo contrario. Eh, de nuevo, recordemos, Frida Kahlo tuvo un accidente gigantesco. No a cualquiera se le mete una baranda de acero por el pecho y le sale por la espalda y sigue vivo, de paso teniendo polio, ¿no? Y eso le saldría muy caro en toda su vida. Ella quiso hacer muchas cosas que no podía hacer. Ella quería ir, viajar y todo ese tipo de cosas. Y le costaba mucho, ¿no? Es bastante curioso que mucha gente decía que ella tuvo morir con León Trotsky por su amor al comunismo y porque pues León Trotsky Estaba sin en duda México, alguna, dime, estaba en México, exacto, exiliado por Stalin. hasta que lo Y mató de, el catalán. dime, Hasta que lo mató un catalán. sí, bueno, y al O un final cuando se picayelo. descubrieron las verdaderas cartas de Frida Kahlo, a Kahlo le caía malísimo, Trotsky lo veía como un tipo súper soberbio y que no tenía los pies sobre la tierra, que parecía que se creía un dios, ¿no? De todas formas, mientras está casada con Diego Rivera, Diego es parte también activa de que el arte de Frida pudiera exhibirse en todos lados y comienza a exhibirse y comienza a venderse y comienza a hacerse popular, muy popular realmente el arte mexicano, este nuevo estilo, ¿no? Lo compraban no mexicanos nada más, lo compraba gente en Nueva York, lo compraba gente en Los Ángeles, lo compraba gente en Europa. Ella viajó varias veces a Europa y siempre era reconocida y siempre era identificada como una gran artista. Y lo más curioso es que en ese momento, tanto hombres, pero en especial mujeres, cada vez que se pintaba a una mujer, era esta mujer hermosa. Tú podías tener una mujer sufriendo y tenía que tener curvas, tenía que ser una cara agraciada, tenía que tener grandes senos. No, Frida Kahlo realmente siempre se pintó a sí misma, ella siempre se agarró a sí misma como principal ejemplo en el arte, ¿no? Y a todo lo que pintaba ella lo pintaba tal cual como era. Por eso es que vemos que Frida Kahlo tenía solo una ceja, por eso es que vemos que cuando estaba enferma ella misma se pintaba súper chupada, ¿no? O sea, Por eso súper vemos que flaca. Frida Kahlo solo pintaba a Frida Kahlo porque era una egocéntrica. El carajo.
No sé si egocéntrica, pero es que ella estaba orgullosa de cómo se veía. Y ella decía, es que en la No imperfección. digo por su estética o por cómo se veía, sino que todo era yo, 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 yo. Cualquiera que haya visto Coco se acuerda de que ella solamente habla de yo y yo y yo y yo Mira, y me vas a puya. disculpar, pero Van Gogh, el 90% de los cuadros, de los retratos de Van Gogh eran del solo también. Así que bueno. Pero yo estoy hablando ahorita de Van Gogh, yo estoy hablando de Frida, ¿qué tiene que No, bueno, ver? te ¿Qué estoy dando el cuentas? ejemplo. Pero bueno, qué te puedo seguir diciendo? Kahlo, de todas formas, en su vida, sí, obviamente, porque su esposo se la pasaba de vieja en vieja, de jeva en jeva, de mujer en mujer. Ella también dijo, voy a tener amoríos por todos lados, y los tuvo. Realmente se dice que el libido de Diego Rivera era una cosa exagerada, que el tipo quería estar cogiendo 4 o 5 veces al día. Y recordemos que Frida Kahlo estaba bastante golpeada, no por él, sino en general. Entonces no podía con ese ritmo, ¿no? Pero siempre, siempre a donde fuera que Frida iba, realmente a pesar de que no era la mujer más bella según los estándares sociales de la época e incluso en la actualidad, todo el mundo decía que tenía unos ojos que eran envolventes, ¿no? Fue la musa de músicos, de artistas, de escritores, de todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres, y para esa época realmente era bastante increíble que eso se pudiera ver y que no le hubiera pasado nada malo, ni nadie lo hubiera atacado, que nadie lo hubiera este, violentado justamente por eso, ¿no? Si hoy en día pasa, imagínate hace 80 años, ¿no? Pero bueno, como les dije, vivió en Estados Unidos, sus primeras exposiciones, cuando vuelven a México, viven justamente en la casa donde ella se crió, la Casa Azul, hoy en día es el Museo Frida Kahlo. Ahí viviría incluso León Trotsky bastantes meses, en la misma casa que ellos dos, ¿no? Al final, Frida, bueno, como les dije, se divorcia, se vuelve a casar. Ella decía que a pesar de todos los problemas de Diego Rivera, pues él era el amor de su vida. Él decía lo mismo. Los dos tenían relaciones con todo el mundo, o sea, y es bastante curioso porque uno de los últimos recuerdos de Frida es justamente uno de sus cumpleaños. Todo el mundo, cuando ella ya estaba viviendo sola, porque pues se volvió a divorciar de Diego, este, todo el mundo, ella estaba enferma, el polio estaba cada vez más fuerte, tenía problemas de respiración. Hay bastantes cuadros de ella, tú realmente la ves en el hueso, ¿no? Una mujer que sufrió demasiado toda Mm. su vida, tanto en amor como físicamente, y también por la realidad de la época, ¿no? Y pues la recibieron como una diosa. De hecho, en una de sus últimas obras, en una de sus últimas exposiciones en museos y en galerías de arte, a ella tocó llevarla cargada en la cama porque ella no podía levantarse de la cama, pero se negaba a dejar de pintar, se negaba a dejar de ser una figura pública, ¿no? Al final moriría, si no estoy mal, ella moriría, sí, que te digo, ya te digo de qué es que muere. Sé que fue algo de, creo que fue una sobredosis, si no estoy mal, incluso. Mucha gente lo tacha como suicidio, incluso. Ella estaba tomando demasiados painkillers, o sea, pastillas para el dolor, y lo mezclaba con todo tipo de cosas. Y al final ella estaba cansada. Se dice que realmente es bastante polémica su muerte, ¿no? Porque mucha gente dice se suicidó, muchas otras personas dicen ella solo quería parar del dolor y trató de tomarse muchas pastillas para que no le doliera más y pues terminó dañando todo su sistema nervioso y eventualmente dejó de respirar, ¿no? Fue una falla respiratoria al final lo que la mata. Pero el legado de Frida Kahlo hoy en día sigue pendiente. Cuando uno habla de arte y de México es imposible no... Ahí sí te digo que es imposible no pensar en Frida Kahlo. Por No te, mucho de que hay bastantes mexicanos que no les gusta Frida Kahlo, pero bueno. No, marico, como todo en la vida. O sea, y más hoy en día, porque Frida Kahlo sin duda alguna es un referente feminista, entonces muchísima gente que odia el feminismo, entonces ahora la tienen agarrada contra Frida Kahlo, ¿no? Y al final fue una mujer que nació en 1907, perdón, marico, o sea, y murió de 45 años, o sea, ni siquiera pasó en 1960. Siempre va a haber resentimiento contra una mujer que vivió como le dio la gana. Y ella vivió como le dio la gana. Tú dices Eso que es fue verdad. egocéntrica, sí, pero es que Sí, en lo esa era. época, claro que lo era, pero Me en vas a esa decir que en época, esa época era como un ser un egocéntrico y que todo no, era no, no, yo y yo. escúchame, no, no, al revés, marico, ella fue en contra de todo lo que la sociedad marcaba en ese momento. Ah, mira, que tú me dices que ser egocéntrica es mala, pues yo hago lo que me da la gana, yo soy egocéntrica y tengo con qué respaldarlo. Excepto si Diego Rivera le dice lo contrario. Sí, marico.
O sea, es increíble pensar que álbumes como Viva la Vida de Coldplay están basados justamente en una obra del mismo nombre de Frida Kahlo. Los mismos Red Hot Chili Peppers han cantado en honor a Frida Kahlo y son dos bandas que a ti te gustan bastante, ¿no? No me Es gusta Coldplay, increíble. tú eres marico. A mí ¿A me ti te gusta Red gusta Hot Chili No. Peppers. No, a mí me gusta Red Hot Chili Peppers, pero Coldplay no. Ah, si eres marico. ¿Vas a decir que no te gusta O Coldplay? sea, dos canciones, pero que me encante la banda, no. Ay, Yo no iré a un eres un concierto de snob, Coldplay. Fran. Eres un snob. Pero bueno, No, pero es que ladillas, todos suenan igual. si eres marico. Al final, nada. Al final, Frida hoy en día, el legado de Frida se sigue viviendo. Tanto por su arte como por su forma de vida y por haber sido una mujer avanzada para su época. Eso es totalmente irrefutable. Una mujer avanzada para su época. Hoy en día se le miraría mal. No me imagino hace 70 años, ¿no? Yo tengo una teoría. Yo creo que hoy en día Frida sería pañuelo azul. Bueno, pues sí, ¿qué Mi quieres que te diga? teoría. Sí. Sí. Que lo tome como lo quiera tomar la gente, ¿no? No, bueno, Pero es de que el todas pañuelo formas, azul es incluso una cosa. si no es radical, sigue siendo un símbolo femenino, un símbolo feminista. Yo no puedo, Este, mira, mi contraargumento es para dejártelo así clarito. Yo no tengo contraargumento contra Frida porque básicamente lo que yo creo es que es el mártir perfecto. O sea, toda su vida desdichada, todo lo que sufrió y sí, demás, fue el mártir y el símbolo perfecto. Y claro, desde México se agarró de forma nacionalista. Muchas cosas de ella, sí. ¿no? Sus trajes, las pinturas con sus trajes, con el traje típico tehuano. Hasta su Y propia representación de las Catrinas, ¿no? Es súper claro, famosa hoy en día. exacto. Este es el mártir en ese sentido bien, claro, para el movimiento feminista también, o víctima, o sea, una mujer que hizo lo que le dio la gana, que tampoco fue tan así, pero en fin, de que Para esa época, coño. no, pero cuando yo me refiero a que no fue tan así, es que efectivamente tal vez en cómo se vistió y en cosas que dijo, cómo vivió su sexualidad, cómo se pintó, ahí sí hizo lo que le dio la gana para la época, pero al final todo bajo la relación tóxica que tuvo con su marido, pero dentro de todo eso no afecta al arte y al final lo que hablamos un poco de que también es su vida y pues no, o sea, no es algo que se le puede juzgar por eso, por cómo terminó en esa situación con Diego Rivera y que, ok, fue, ¿cómo es que se dice esto? Innovador en algunos temas que plasmó en sus pinturas, ¿verdad? Sí, por lo menos para el tipo de arte tradicional mexicano. O sea, Sí, no, y más allá del arte tradicional mexicano, es como que, pues, ella del dolor de haber perdido a sus hijos, sí. pone esa pintura tan Ah, chocante bueno, y eso es una tan... cosa que no mencioné, exacto. Debido a su accidente, Frida técnicamente nunca podía quedar embarazada. O sea, Pero de quedaba, hecho, pero siempre eran inviables los fetos y no, terminaba... a ella le dijeron que ella no podía quedar embarazada. Ah, Después queda embarazada y bueno, que sí, ahí, que ahí exacto, hablaste del alivio de Diego Rivera y una cosa lleva a la otra. exacto, ¿no? Al final le dicen, mira, estás embarazada, pero o te mueres tú, o se muere el bebé y tú quedas vuelta mierda, o se mueren los dos. Claro. Y Y ella, ese cuadro de los hijos, perdón por interrumpirte, pero ese sí, sí, cuadro de sí, los sí. hijos, claro, es del dolor de que nunca pudo ser madre. Claro, de hecho ella agarra muchísimo también influencia y dolor, obviamente, en la tradición mexicana, y en especial justamente en La Llorona, en ese dolor de o Mm, perder a los hijos o de nunca haberlos tenido, ¿no? claro. Por eso también ella es reconocida. Pero bueno, al Y final yo no la puedo criticar porque como hablamos de influencia, a mí personalmente no me gusta el arte de Frida Kahlo. Dicho sea esto, tampoco soy muy fanático, no me honestamente no gusta es un tanto. arte que me fascine, es Ahora, bastante curioso analizarlo, porque es una mezcla justamente del arte europeo con el arte tradicional mexicano, ¿no? Entonces es bastante sí, curioso. sí, No soy muy y fanático de la obra yo tampoco. lo que sí creo es que, claro, toda esta imagen que tiene, bueno, eso fue el capitalismo haciendo lo que mejor hace con la imagen de una persona y obviamente eso también es influencia y por eso no lo puedo Ah, criticar. Tal bueno. vez en el arte no, es todo lo contrario a la influencia de arte. Una comunista que su cara hoy en día es una Marica, de las cosas más marketing del mundo. es la misma Pregúntale al vaina que Che, con el Che Guevara, exactamente, la misma vaina pregúntale que al Che, la misma claro, vaina, la misma pero vaina que bueno. el Che Guevara. Y bueno, todos los que dicen de que no, que era un hipócrita y tal, y feminista, mira, están, yo creo que más en ese sentido equivocado. Ella nunca quiso ser un símbolo feminista, simplemente No, quiso ella demostrar las quiso cosas. vivir su vida, ella quiso vivir Claro, su vida a su manera, amaba a su esposo y estaba dispuesta a tolerar tanta mierda como él le lanzara, porque amaba a su esposo.
Tristemente, es así. Es Es una así, su relación súper legado tóxica. fue más grande que su propia vida. Claro, Eso es lo pero me único que yo parece, diría. sí, Y ya, totalmente, totalmente. ahí lo Esa dejo. es una muy buena forma de cerrarla, me parece. Sí, Sí, exacto. Su legado es mucho más grande que la vida que vivió y así y mismo seguirá es. siendo un legado. Me atrevo a decir, honestamente, que de los cuatro que hablamos hoy es el legado que activamente se mantiene más hoy en día. Yo creo Me que por atrevo a una decir. temática, yo creo que cuando se estabiliza un poco o sea, las cuestiones con los movimientos feministas y se avance más en ese sentido, creo que va a pasar al mismo lugar que los otros. Ahorita está muy en boga, claro, porque es la de las primeras figuras que Ojo, se ocurren. cabe aclarar que de las cuatro personas que hablamos hoy, ella fue la primera en morirse, también. Mm, O sea, es la que más tiempo tiene muerta y es la que claro. hoy en día sigue estando más activa en la boca de la gente, por así Irónicamente no decirlo. por su arte, porque te juro que la mayoría no te sabe explicar una pintura de Ojo, Frida mira, Kahlo. aunque Fran y yo estemos diciendo que no somos fanáticos del arte de Frida Kahlo, no quiere decir que no sean obras maestras eh, por pura representación, Eso se ¿no? lo dejo a los críticos del arte, porque Mira sé que que Fran, a nivel artístico es el bastante 33% criticado. de nuestra audiencia es mexicana, Fran, o sea, recuerda. Sí, pero el 78% No, es mentira. hombre, así que vamos a ver cómo te sale eso. Vamos a ver, Fran. Pero bueno, nada, yo creo que podemos dejarlo hasta hoy. ¿Te parece bien? ¿Tienes algo más que decir? Pues nada, métase al Patreon, que ya estamos publicando contenido exclusivo que no van a ver en ningún otro lado. Escúchenlo también en Spotify, que sale simultáneamente como este episodio igual en YouTube. Y nada, Rafa, Nada, amigos, recuerden que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Tal vez el de hoy sí tenga un poquitico más, pero bueno, primera vez en 38 episodios. Yo fui Rafael Praza yo Francisco García. y que tengan muy buen día.